Pues y sí. vamos hablando, Álvaro, de la hija del 68. Pues sí, En presidenta. la, La victoria de una mujer en un país de hombres. ¿sí? Y tal cual es el capítulo que publicamos un adelanto de este mismo libro en sinembargo.mx. Usted lo puede leer si usted quiere. Libro, por supuesto, de Jorge Cepeda Patterson, el más reciente libro de Jorge Cepeda Patterson. Soy hija del 68, suele decir Sheinbaum. Este es el primer párrafo de este capítulo, el capítulo 2, que se llama Hija del 68, y le damos la bienvenida a Jorge Cepeda Patterson, el autor de este libro que empieza apenas a circular, ya está en librerías, está llegando a librerías, y es una biografía, y bueno, pues más bien no me voy a adelantar. Jorge, bienvenido a Los Periodistas. ¿Cuáles fueron los retos? ¿Qué querías contar? ¿Qué querías narrar en este libro que recién llega a librerías? Hola Alejandro, Álvaro, un placer estar con ustedes como siempre. Bueno, la intención era dar a conocer a un público muy amplio y con un texto ágil, sabroso, que se contara bien, una larga investigación que había venido haciendo sobre este perfil biográfico de quién es Claudia Sheinbaum. Algo importante, como he dicho en otras ocasiones, contextos como este, porque al final las campañas lo que dejan son visiones muy propagandísticas de los personajes públicos, los que aspiran al voto, por razones obvias. Son discursos que los favorecen o discursos que los perjudican, pero acabamos teniendo prácticamente visiones caricaturescas, pues, de cliché, sea para satanizarlas o sea para beatificarlas, ¿no? Cosa que es comprensible. Lo que intento aquí es dar cuenta de quién es ella, con sus fortalezas, sus debilidades, virtudes y defectos, que por supuesto los tiene como cualquier ser humano, y rastrear cuáles son la evolución de este personaje, como de una mujer como cualquier otra, surge y se va desarrollando esta mandataria que hoy tenemos, y qué claves podemos encontrar en su vida personal, familiar, como estudiante, como profesora, investigadora, madre, esposa y con nietos ahora. Y a lo largo de su trayectoria, los éxitos, fracasos y peculiaridades que ha tenido su ejercicio. Todo esto con el ánimo de desprender una mejor comprensión de quién es ella y de lo que podemos esperar, ¿no? Esa es básicamente la intención de darle, digamos, una herramienta a los ciudadanos, a los lectores, a los mexicanos, sobre quién es Claudia Sheinbaum y qué tiene ella para responder a los enormes retos que tiene para enfrente. Periodista Jorge Cepeda Patterson, autor de Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres. Lo concluyes, lo dices en la presentación, apenas el 26 de agosto, es decir, hace poquito más de un mes que concluiste, entregaste este libro, que efectivamente es una biografía de Claudia Sheinbaum desde sus primeros años, nacida en junio de 1962, y que, como platicábamos con Pablo Gómez, pues tenía 6 años cuando el movimiento estudiantil de 1968, con sus padres radicalmente comprometidos con la actividad política, hasta, bueno, el libro abarca hasta el resultado electoral del 2 de junio y la propia integración de su equipo. En un recorrido, yo lo recibí anoche y le decía yo a Alejandro, me puse hoy en el curso del día
y prácticamente lo terminé. Es con una prosa muy ágil, tú mismo te lo propusiste así, pero tienes además de estas virtudes la virtud de la oportunidad periodística. Tenemos la posibilidad de platicar contigo al día siguiente de su toma de posesión. Entonces, pues sí, es un libro muy oportuno para quien conoce poco o no conoce a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y yo creo que es importante, muy en particular en el caso de ella, porque hay elementos no contradictorios, pero sí paradójicos o que nos llevan a encrucijadas. Por ejemplo, el hecho de que ella comparte en esencia las mismas banderas de López Obrador, forma parte de su movimiento, por supuesto, los hermanan muchas cosas. Y al mismo tiempo, Álvaro, Alejandro, pertenece a un universo totalmente distinto al de López Obrador. Si el hombre o la mujer es su circunstancia, como dice Ortega y Gasset, las circunstancias no podían haber sido más distintas. Solo es 10 años más joven que López Obrador, pero sí, como digo, pertenece prácticamente a un mundo distinto, porque ella es miembro de una clase media ilustrada, intelectual, vinculada a la ciencia por el lado de los dos padres, con los 4 abuelos, los maternos y los paternos llegados de Europa, es decir, una visión, tradiciones familiares mucho más cosmopolitas. Y luego ella, una vida dedicada a la ciencia. A veces se pierde la noción de que Claudia Sheinbaum tiene 25 años como profesional de la academia y la investigación científica y solo 16 años en la administración pública. Es correcto. En la administración pública. Es frente a López Obrador, un hombre procedente del México profundo, campirano, vinculado a culturas tradicionales. Nadie conoce mejor los pisos de abajo del edificio social. Yo diría que nadie conoce mejor a México. López Obrador conoce mejor el territorio que los gobernadores con los que visitaba ese territorio, ¿no? En el pedazo en la parcela de los propios gobernadores. Pero es un hombre que viene de esas profundas raíces, un hombre de su propia circunstancia, que creció además como un opositor muchas veces victimizado por el sistema, mientras que Claudia Sheinbaum pertenece a los sectores ilustrados, progresistas, metropolitanos, vinculados a una izquierda que siempre tuvo como frente crítico al PRI, creció oponiéndose al PRI como activista, como simpatizante político. López Obrador viene encabezando una fracción que en última instancia se desprendió del PRI con Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con Ifigenia Martínez Navarrete, el propio López Obrador que venía de esa cuña, y batalló como opositor de tiempo completo. Mientras que Claudia participó en política, sí, con inquietudes políticas, pero esencialmente ella se dedicó a la ciencia. Y luego su incorporación ya a la política de tiempo completo, en realidad es como CEO de la Administración Pública Federal, es decir, como ejecutivo, como un cuadro administrativo con mucha conciencia social, con una claridad ideológica, pero operando, digamos, desde la realidad de la gestión. Yo diría que Claudia Sheinbaum, a diferencia del animal político de territorio, de la arena pública, es el mejor cuadro de la administración pública que ha podido generar este país, en verdad, en varias décadas, ¿no? Entonces sí, son dos figuras tan contrastantes, ¿no? Qué fuerte. Nosotros decíamos en algún momento que pues sí era muy poderoso que ya a estas alturas hubiera cuadros ya armados dentro de la izquierda y dentro de la administración pública. Porque es importante, porque hay que generar los cuadros. No se trata nada más de ir por el poder y estar protestando todo el tiempo. Y no. Hay un momento en el que debes aspirar a tener el poder y luego tener los cuadros para operar absolutamente todo.
yo te preguntaría esto, Jorge, porque de estas cosas que pasan, llego al súper hoy mismo en la mañana, y la señora, hay una de las señoras que acomodan ahí en el súper cosas, y siempre me saluda muy amable y se acerca y me pregunta cosas. Y cuando pasó la elección, me agarró afuera poniendo el carrito, ya saliendo con mi mandado, me agarró y me preguntó si ya había terminado la elección, era como una semana después, y me dijo, ¿sí van a permitir, todavía con esa duda, ¿sí van a permitir que llegue una mujer o no? Cuénteme eso, con una duda legítima, ¿no? Y ahora me dijo, ¿quién es Claudia Sheinbaum de verdad? Porque ahí en el Face, la señora tendrá unos 65 años, ¿no? Ahí en el Face ponen mucho de que que puede irse a la derecha. No me lo dijo así, pero me dijo así como que iba a traicionar, como que puede irse a la derecha. Ya yo le di un par de explicaciones que más o menos le dejaron, pero como ella debe haber miles de personas que reciben ese tipo de mensajes. Y yo te preguntaría, Jorge, en ese sentido, ¿es posible, por todo lo que tú has analizado, la posibilidad de que zigzaguee a alguien como Claudia Sheinbaum y de repente dé un bandazo hacia la derecha? Ejercicios que han pasado en otros países, por cierto. Sí. No lo veo factible. Honestamente, a mí me parece que ella viene de abuelos que huyeron de la injusticia, de gente que viene luchando desde abajo en contra del poder y el autoritarismo, ¿no? No va por ahí ese planteamiento. Lo que sí me parece es que también el país es otro. El país del 2024, de ahora, es distinto al de hace 6 años, y eso el propio López Obrador lo sabía. Él mismo venía hablando de el que siga después de mí ya no va a ser tan peleonero, usó en alguna ocasión esta palabra. Seguramente tendrá que ser un corrimiento hacia el centro, y él se refería prácticamente a una especie de modernización en su segunda versión de la 4T, ¿no? Y esto es lo que es Claudia. Lo que nunca vamos a ver en Claudia es un distanciamiento, pintar su raya frente al Obrador, primero por la enorme admiración, segundo porque comparten, como digo, esas mismas banderas. Simplemente la manera de aterrizarla a mí me parece más bien que va a complementar y a enriquecer al obradorismo. Mira, me parece muy sintomático de lo que estaban hablando sobre el 2 de octubre. Para ser claros y honestos, el 2 de octubre nunca formó parte de la matriz ideológica, doctrinaria, de la cosmovisión, digamos, primigenia de López Obrador. Y no era así porque tampoco fue su circunstancia. Es decir, él viene de ese México profundo, de las injusticias contra los campesinos, etcétera, etcétera. El movimiento del 2 de octubre es un movimiento de clases medias, de sectores populares, sí, pero urbanos, que tienen acceso a la educación superior. Y esencialmente es de la izquierda, es el referente, como bien decía Pablo Gómez, de todos los grupos de la ciudad, ex estudiantiles, que luego dieron lugar a la formación de los partidos democráticos y progresistas, de las exploraciones, que luego en su momento se fusionaron con lo que traía López Obrador desde la provincia mexicana, por así decirlo. Pero es decir, es una experiencia viva para esta izquierda urbana, moderna, metropolitana. Entonces, es sintomático que hoy, en su primer momento, Claudia haya introducido eso, que no es en antagonismo al obradorismo, sino más bien como un enriquecimiento, una complementariedad de algo que es importante para las fuerzas progresistas y que no estaba cabalmente representado en el obradorismo que hemos vivido en los últimos 6 años. Y yo diría que similar va a ser con el tema de las mujeres, el feminismo, las energías limpias, los temas de medio ambiente, algunos aspectos de los derechos humanos,
de las libertades públicas, etcétera, que no formaban parte de lo más urgente de la reivindicación por la que viene luchando López Obrador en la defensa de todo ese México que dejamos atrás, pero que también es pertinente por muchos otros grupos y pendientes en la agenda de los oprimidos, de las minorías castigadas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es Claudia, es decir, una vuelta de tuerca adicional más moderna, más urbana, si se quiere, más estudiada, más científica, es poner al obradorismo o lo que representa al obradorismo en una actualización, en un 2.0, tal cual, de acuerdo a problemas incluso que en 2018 no estábamos viendo. Y por último, yo diría que también hay un elemento de los otros pendientes. Por razones evidentes, la cobija no alcanzó para todo, es decir, López Obrador se concentró en el enorme milagro que él consiguió de sacar a 9 millones de personas de la pobreza y otras cosas, evidentemente, pero el énfasis estuvo puesto ahí. Ahora, es cierto que en temas de educación, en temas de medio ambiente, en otros aspectos de salud que se tomó tarde, entre otras cosas por la pandemia, hay muchos pendientes a los que ahora tiene que entrar Claudia Sheinbaum, pero no dándole la espalda a lo anterior. Claro. Seguramente sí, en el ensayo y error, ajustando cosas, sin duda. De lo que no vamos a oír a ella nunca es un deslinde con respecto a López Obrador por muchísimas razones. Quedó claro, por supuesto, ayer en su primer discurso como presidenta de los Estados Unidos mexicanos, ahí mismo ante el Congreso, y luego también enumeró sus prioridades de manera adicional en la Plaza de la Constitución. Ahora, el estilo personal de gobernar de Claudia Sheinbaum y de López Obrador también será diferente, entre otras razones por las que has mencionado. La propia circunstancia del país es, tú dices, distinta. ¿Cómo adviertes a la presidenta Claudia Sheinbaum en su relación con quienes el presidente López Obrador no quiso tener ni siquiera comunicación? Me refiero a actores como los partidos de oposición, me refiero a la vinculación que pueda establecer con los grupos parlamentarios en el Congreso, la propia vinculación que pueda tener o relación que pueda tener Claudia Sheinbaum con organizaciones de la sociedad civil, con otros sectores que al presidente López Obrador claramente nunca le importó, digamos, establecer relación con los propios medios de comunicación, Jorge. Sí, yo creo que no la veo a ella volcándose a estos sectores, francamente, porque hay varias otras prioridades, pero tampoco la veo alimentando la tensión ni crispando. Es decir, no la veo haciendo confrontaciones innecesarias en esta dirección. Lo que sí veo, Álvaro, es que sí, y lo vimos desde que resultó presidenta electa, hacer muchos guiños hacia el sector privado de cara a las necesidades de crecimiento del país. Porque seamos claros, y alguien que maneja como ella también el Excel, por así decirlo, digamos las cuentas reales, entiende que el sexenio no puede permitirse el lujo de crecer solo a 1 o 1,5 o 2%. No hay manera. No hay manera de otorgarle a las grandes mayorías una posibilidad de prosperidad si este país no crece más. Y hay una realidad cojonuda, muy lastimosa, que es el 75% de la creación de la riqueza de este país, del PIB y de los empleos, los genera la iniciativa privada. El poder político está en control de Morena, es clarísimo, el control económico no lo tiene.
solo, digamos, el sector público que en control de Morena solo genera el 25% del PIB. No hay posibilidad de sacar unilateralmente la prosperidad, el crecimiento, si no hay un acercamiento y un pacto entre estas fuerzas. Y lo que tiene que hacer Claudia es convencer a estos sectores empresariales que en efecto primero los pobres por el bien de todos y es una oportunidad, ¿no? No lo pudo hacer López Obrador, sí logró primero los pobres, pero en el camino se generó, digamos, una confrontación que fue útil para estos 6 años, para conseguir las mayorías que se necesitaban, entre otras cosas, para vencer las resistencias que estas élites opusieron. Pero yo creo que las élites también estarían ya en otra tesitura. Primero porque ellos operaron en contra de López Obrador pensando que podían cambiar, modificar el factor político, ponerlo contra la espalda, reducirlo, limitarlo. Yo creo que hoy estas élites se dan cuenta que esa batalla ya está perdida. Es decir, que la presidenta tiene los botones y las palancas necesarias para mantener el control de ese aparato político y la élite sabe que no tiene una expresión política en los partidos conservadores porque están hechos polvo. Con lo cual tienen que encarar este sexenio de manera muy distinta a como encararon el anterior. Por supuesto que habrá los ultras, Claudios X y demás, levantando, intentando encender la pradera, pero estoy hablando del grueso del empresariado que al final es realista y que entonces yo diría hay elementos para sentarse con el poder político, porque este país, Alejandro, Álvaro, tiene una oportunidad única en este momento. Hay muchas naciones, hay muy pocas naciones, si no es que prácticamente ninguna, que tenga un gobierno con el apoyo masivo y popular que tiene este. Eso también es una oportunidad para la élite. Decir, ok, sentémonos a negociar, tú tienes el poder político, yo tengo el grueso del poder económico, sentémonos a negociar y cómo hacemos esta cuadratura del círculo para poder conseguir un modelo que permita el crecimiento y al mismo tiempo una incorporación de los pobres al desarrollo, ¿no? Yo me siento esperanzador de que se abra esta oportunidad histórica porque son elementos que probablemente este país nunca vuelva a tener, ¿no? Este enorme apoyo de un gobierno modernizante, con conciencia social y que al mismo tiempo es realista con el propósito de sacar las cosas adelante. Tal cual. Jorge Cepeda Patterson, muy interesante, muy padre, se antoja mucho el libro, ya está circulando, pues es una manera de acercarse a un personaje que estará presente en la vida de todos nosotros, de millones de mexicanos, durante pues los siguientes 6 años al menos. Ella va a ser parte pues de nuestra mañana, de nuestra tarde, de nuestra noche, porque pues es la presidenta de México, y lo que ella haga o deje de hacer va a afectar la vida de todos nosotros. Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres, de Jorge Cepeda Patterson, ya circulando. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.